vamos a revisar ahora un poquito qué son los umbrales basados en el riesgo, ¿ok? O también el análisis basado en el riesgo, ya el análisis cuantitativo basado en el riesgo. En este sentido vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, como ustedes pueden observar allá en la imagen que están viendo, hasta hace algunos años, puedo decir ahora, la mentalidad de la industria era la de cero alérgenos, hasta hace unos años, lo cual, les digo, sonaba muy bien en la cabeza de muchas personas, pero en la práctica es imposible de garantizar que existan entornos de producción donde se manejan múltiples ingredientes que existe este tema, ¿no? Entonces, ¿eso a qué ha derivado? ¿Qué nos ha hecho hacer dentro de la industria? En sí nos ha llevado a incluir un exceso de etiquetas, ¿no? El tema de puede contener, tiene trazas de, y otros tipos de etiquetado que si bien eran un tema de precaución, al final terminaban por no ser útiles ni para el consumidor alérgico, ¿ya? Porque aquí el consumidor alérgico no sabe si el riesgo es real o es mínimo, porque solamente con esa etiqueta puede contener alérgenos, no nos da una idea cabal, efectivamente, de cuánto puede contener y cuál es el peligro que puede conllevar para la vida de ese consumidor. Entonces, de aquí nace el tema de el QRA, que son el análisis de umbrales o cuantitativo basado en riesgos. Ahora bien, aquí es el tema que radica que ni la industria ahora puede demostrar la seguridad de sus productos más allá de esa etiqueta genérica. Es decir, la industria en este momento se salva con ese tema o con esa etiqueta que presente en el envase. Y aquí es donde entra en acción este tema del análisis cuantitativo de riesgo de alérgenos, o también definido como QRA. Esto por sus siglas en inglés. Y aquí ustedes pueden observar, ¿no? La imagen lo resume perfectamente. Básicamente acá tenemos una hamburguesa que no tiene etiquetas, no tiene ningún tipo de forma de decir cuál es la cantidad de alérgenos que puede contener ese alimento y si esa cantidad puede ser dañina o inclusive puede llevar a la muerte a la persona, ¿no? Entonces acá la imagen nos invita o nos deja una invitación a dejar de lado ese enfoque simplista y adoptar una metodología moderna y científica, lo cual va a ser el camino que estamos siguiendo y es lo que realmente va a garantizar la seguridad alimentaria de manera efectiva y sostenible para todos. Entonces, ya con esa introducción y dándoles la bienvenida, comencemos a desarrollar este tema. Bueno, ahí tenemos la evaluación cuantitativa de riesgos o también en sus siglas en inglés QRA o Quantitative Risk Assessment. Básicamente es un enfoque científico que transforma esa gestión de alérgenos en la industria alimentaria por un enfoque cualitativo y pasa a un sistema que está basado en datos, es decir, pasa a ser un sistema ahora cuantitativo. Y eso, esta forma ahora que está viendo, bueno, ya el Códex, el sistema vital, también la FDA, el ESFA, bueno, básicamente es más que una simple metodología. Ahora estamos pasando a pensar de manera diferente, ¿ok? Y para entender el verdadero valor que tenemos que ver en esta parte de la frase, es decir, es este elemento que estamos viendo aquí, que vamos a pasar de métodos cualitativos a un sistema basado a datos cuantitativos, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Bueno, actualmente en algunos países aún, ¿ya? Y también para algunos alérgenos, la gestión de alérgenos, más que todo, era un tema cualitativo. ¿Y qué significa esto? Que nos enfocamos siempre en el tema de presencia o ausencia. ¿Está o no está un alérgeno? Y era la respuesta sí o no.
Si encontrábamos una traza, por minúscula que fuera, la única opción segura era poner esa etiqueta de advertencia, ¿no? El tema de puede contener trazas. Y el problema es que una traza no siempre significa un riesgo real para el consumidor. Y un exceso de etiquetas, lo que hablábamos en la anterior diapositiva, ese exceso de etiquetas de puede contener, generaba lo que llamamos la fatiga de advertencia, donde el consumidor ya no sabía a qué advertencia le tiene que prestar atención. Eso es el enfoque cualitativo, es decir, ¿está o no está? En tanto, el enfoque que ahora nos presentan en base a los QRAs es un enfoque cuantitativo. Y aquí es donde se rompe el paradigma, se cambia todo. En lugar solo de decir si un alérgeno está presente, ahora nos tenemos que preguntar cuánto existe de ese alérgeno. Y este es un sistema basado en datos y va a estar basado en herramientas analíticas avanzadas para medir la presencia de alérgenos. Por ejemplo, vamos a estar midiendo en microgramos, partes por millón o partes por billón, y va a estar específicamente analizado por herramientas analíticas avanzadas, como ser ELISAs, cromatografías y otras técnicas que ya están mucho más avanzadas para saber el cuánto hay, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a lograr? Acá lo que vamos a hacer es determinar cuál es la cantidad exacta de alérgenos que existe presente en un alimento. Y cuando vamos a tener ese dato, vamos a identificar si el riesgo es real y significativo para el consumidor. Por lo tanto, este nuevo enfoque va a ser mucho más preciso y nos va a ayudar a tomar decisiones de seguridad mucho más precisas en las organizaciones. Asimismo, también este enfoque está alineado netamente a garantizar la protección del consumidor. Y esto va a ser de una forma más efectiva, ya que nos vamos a estar basando en datos reales, es decir, en una dosis real que puede causar una reacción a una persona que lo consume. Y también va a impactar al lado de las empresas y organizaciones, porque va a buscar optimizar esa producción y la comunicación del riesgo va a ser mucho más transparente y va a ser mucho más útil. Entonces, el QRA, como actualmente se lo domina, es un avance grande que está dando la industria y obviamente ciertas organizaciones que están impulsando este tema, porque ya dejamos las suposiciones de decir si tenemos o no tenemos, y más bien estamos abrazando un enfoque que es mucho más robusto, que va a ser medible y sobre todo va a ser mucho más seguro para la salud pública de aquellos consumidores que consumen alimentos no solamente envasados, sino alimentos que se expenden en cualquier tipo de restaurante o en cualquier tipo de comida al paso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este enfoque que estamos observando. Ok, pero ya viendo un poquito más adelante, veamos datos de importancia. ¿Por qué las organizaciones como el Codex Alimentarius, la FDA, Vital, también el ESFA, están impulsando este tema? Y acá les presento algunos datos que realmente son importantes. Esto está extraído del ESFA en el año 2023. Y estos datos son importantes para que veamos el valor del QRA. En primer lugar, la prevalencia de alergias alimentarias. De acuerdo a este estudio que hace el ESFA, nos dice que existe a primera vista una cifra de 3 a 6%, ¿ya? De la población que puede tener alergias, ¿no? Si tomamos la población global, un 3 a 6% representa a cientos de millones de personas. Sé que detrás de cada uno de estos porcentajes quizás hay una persona que necesita tener información mucho más precisa, ¿ya? Y confiable para su día a día. Y esta prevalencia que ustedes pueden observar acá subraya esa necesidad de que la industria alimentaria tome este tema con la seriedad que se merece, ¿no? Y aquí algo muy importante, en los últimos años
alineado también a estadística, sobre todo en Europa, se ha conocido de casos en donde personas que han consumido microgramos, inclusive mucho más, partes más ínfimas de microgramos, se han alimentado, han llegado a morir. Entonces, por eso de ahí que estas organizaciones están impulsando que efectivamente se conozca cuáles son los valores de esos alérgenos y que estén expresados en una cantidad, en una unidad, para que las personas puedan tomar decisiones conscientes y poder consumir los alimentos. Entonces, de ahí la importancia de conocer este dato de cuál es el porcentaje que se tiene de personas alérgicas a nivel mundial, ¿no? Y no nos olvidemos que esto representa a cientos de millones de personas. Vámonos con el siguiente dato. Este dato que ustedes ven acá en el segundo punto es alarmante y es un claro indicador de que las alergias alimentarias ya son un problema de salud pública y que va en aumento, ¿no? En la última década se observa que existe un aumento del 20% de personas alérgicas. Acá, si profundizamos este tema, las razones son muy complejas. Y esto está generalmente alineado a los cambios de dieta, a los factores ambientales y a otros factores que inciden en la genética de las personas. Pero bueno, cada vez con este dato hay personas con alergias y este crecimiento hace que los viejos métodos de gestión de alérgenos sean aún mucho más insuficientes y aquí denota la urgencia de adoptar un enfoque mucho más moderno, robusto y que efectivamente esté basado en herramientas analíticas que puedan identificar cuál es la traza o la cantidad de un determinado alérgeno. Y aquí es donde entran los QRAs, ¿no? Entonces, por tanto, ante este aumento no podemos seguir con soluciones que están en el pasado para un problema que es latente y está en crecimiento en nuestro presente y en nuestro futuro, ¿no? Y por último, algo muy importante que denota este estudio que ha realizado la ESPE, que efectivamente existe una confusión del consumidor y no es 1%, 2%, sino que se trata del 30% de personas que se confunden al leer ese etiquetado precautorio de alérgenos. Es decir, las personas efectivamente pueden leer, pero todavía tienen esa confusión y es esa duda que está presente en ellos. ¿Realmente la cantidad que está presente en este alimento me hará daño? ¿No? Entonces, esa es la cuestionante que las personas tienen. En ese sentido, acá es el QR. El QR es lo que nos va a ayudar a eliminar esta confusión para el consumidor, ¿no? Y este 30% de confusión se refiere a la ineficacia del famoso puede contener trazas de. Y el consumidor aquí alérgico no sabe si el riesgo es real o simplemente es una medida logística de la empresa. Y esto puede conllevar en escenarios peligrosos donde el consumidor confuso puede ignorar la etiqueta y puede consumir un producto que es inseguro y en este caso puede llevar a sufrir consecuencias para su salud. Entonces, en ese sentido, como ustedes observan acá en la diapositiva, estos tres datos nos pintan un panorama súper claro. Y es que existe la prevalencia de alergias en los países donde estamos, sobre todo con un alto porcentaje en Norteamérica y en Europa. Y no tanto así en los países que estamos en el cono sur. Todavía no hay esa prevalencia, pero estamos entrando a ese ritmo por los cambios que estamos teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente acá vuelve a tomarse en cuenta que los métodos tradicionales como ser del etiquetado, más bien en vez de crear cierta seguridad para el consumidor, está generando cierta confusión, ¿no? Y aquí el QRA no solo es una opción, sino se va a constituir o se está constituyendo ya en algunos países como en Australia, en Europa, en una necesidad, ¿no? Y esto nos va a permitir salir de esa confusión del puede contener trazas. ¿Ok? Entonces estamos dando un salto del enfoque cualitativo al enfoque cuantitativo.
Eso es lo que nos demuestra estos datos de importancia. Y para generar un poco más de valor, veamos este ejemplo. Y este ejemplo es una analogía de lo que busca el QRA. ¿Ya? Y acá, bueno, básicamente, como lo dice el título, ¿cómo pasar de un cinturón de seguridad genérico a uno ajustado al riesgo real? Básicamente, con el enfoque anterior que teníamos, el enfoque cualitativo, teníamos un cinturón de seguridad genérico, ¿no? El cual, al ser genérico, puede ser que a algunas personas sí les ajuste bien, a otras puede ser que les apriete mucho, o a otras puede ser que les deje un poco holgado. Entonces, esto era, haciendo una analogía y una metáfora, este cinturón genérico constituía el puede contener. Es decir, se constituía en una medida de seguridad básica, pero en sí no era específica como tal. Este cinturón te protege un poco, pero no se ajusta ni a tu cuerpo, ni te da la máxima protección en todas las circunstancias que puede existir. No diferenciaba, por ejemplo, si la traza de alérgeno era una parte por millón o si tenía 100 partes por millón. Simplemente este cinturón nos dice que podría estar ahí sin darnos una idea clara del riesgo real al cual nos estábamos sometiendo. Ese es el enfoque cualitativo que teníamos. Actualmente estamos pasando al enfoque cuantitativo. Y es este cinturón que ustedes ven acá. Un cinturón ajustado que tiene varios elementos de seguridad, ¿no? Y está ajustado este cinturón al riesgo real. Y esto es el QRA en su máxima expresión. No es simplemente un cinturón, más bien es un arnés de seguridad que es mucho más completo a diferencia de este cinturón genérico, ¿no? Acá podemos ver que este cinturón a manera de metáfora nos puede proteger contra diferentes alérgenos, ¿no? Y está representado en cada correa. Y aquí, básicamente, lo que nos recuerda todos estos elementos es que la evaluación cuantitativa se basa en un análisis mucho más preciso para determinar cuál es esa concentración de alérgeno. Es decir, ya no vamos a decir hay, más bien vamos a mencionar hay X cantidad de X alérgeno. Y este es el paso que se viene y de acuerdo a la normativa que está ya comenzando a salir, nos van a obligar a colocar eso en los envases de nuestros productos. ¿Okay? Entonces acá el QRA ya no es un capricho de estas organizaciones o una complicación innecesaria. Como lo ven acá, es la evolución lógica de seguridad alimentaria que vamos a tener, ¿no? En nuestras organizaciones. Es decir, vamos a pasar de una medida básica que generaba dudas en vez de soluciones a un sistema que va a ser mucho más inteligente, va a estar basado en ciencia y va a estar ajustada perfectamente a la realidad que vivimos, sobre todo aquellas personas que son alérgicas. Es decir, que va a ser una protección mucho más efectiva para todos, ¿no? Entonces ahí, con este preámbulo y con esta introducción, ya conociendo un poco más de los umbrales basados en los riesgos, pasemos a ver cuáles son los fundamentos de los riesgos. Perdón, los fundamentos del QRA. ¿Sí? Sí, Celia, Andri nos está haciendo un comentario más que todo, ¿no? Y él nos comenta de que, se toman dentro de la industria alimentaria, estos pueden contener como una medida preventiva para proteger a la industria de implicaciones legales. ¿Qué es lo que tú opinas acerca de ello? Bueno, gracias por la consulta. Bueno, efectivamente, hasta el momento, de acuerdo a nuestras legislaciones de cada país, lo que nos piden mínimamente es que si tenemos la sospecha, ¿no? Porque eso es lo que tenemos actualmente, la sospecha de que tenemos un alérgeno o trabajamos en una empresa
que maneja ingredientes que son categorizados como alérgenos, tenemos que colocar esa leyenda en nuestras etiquetas, ¿no? Este alimento puede contener trazas de gluten, leche, huevo, ¿no? Efectivamente, actualmente en muchos de nuestros países, sobre todo en lo que es Latinoamérica, tenemos todavía esa obligación legal de colocar. Pero ya en otros países, y lo vamos a ver más adelante, no les quiero spoilar mucho la información, ya en otros países como Australia, por ejemplo, que es uno de los primeros que levanta la bandera en este tema, también Estados Unidos y algunos países de Europa, ya están obligando a las organizaciones, sobre todo con algunos alérgenos como el gluten, el huevo, ¿no? Y otros alérgenos más, a colocar esa cantidad. Es decir, este alimento puede tener X partes por millón de X alérgeno, ¿no? Entonces, actualmente, si nuestra legislación nos dice que con eso estamos cumpliendo la ley, ok, va para adelante porque efectivamente nos protege, es como un paraguas. Pero como les estaba mencionando, ya el Códex Alimentarios ha sacado ya un documento preliminar en el cual ya está manejando los QRAs. Inclusive hay un documento que ha salido, si no me equivoco, el 2024, en donde ya expone todas las técnicas de laboratorio o las herramientas de laboratorio, metodologías de laboratorio, que te indican qué alérgeno tú puedes analizar y además cuál es el valor que puede detectar mínimamente de alérgeno de un determinado alimento. Entonces, se viene ya esa parte y hay que estar atentos, ¿no? Porque efectivamente ya las normas, inclusive GPCI, se están alineando o se van a alinear a esa regla y nos van a pedir que coloquemos cuál es la cantidad de alérgeno que tenemos en nuestro alimento, ¿no? No sé si ahí hemos respondido la consulta. Yo creo que sí, ¿no? Lo que tú estás mencionando y es lo que tenemos ahorita actualmente es que por legislación tenemos que declarar los que podrían contener, pero ya viene un futuro en donde sí tendríamos que ver la cantidad, porque ya es tendencia ahorita en Australia, el Codex ya está emitiendo, tiene un documento en borrador, ¿no? Un documento preliminar referente a los QRs y que actualmente está bien tenerlos, pero tenemos que prepararnos para un futuro próximo que tenemos que determinar pues la cantidad de esos puede contener. Exacto, exacto. Y ahí tú lo has dicho claramente, ¿no? Es decir, nos tenemos que preparar ante ese nuevo requerimiento. Quizás en algunos países voluntario y en algunos otros países ya de manera obligatoria. Y para ello, inclusive, tenemos que ya estar identificando así de manera clara qué alérgenos tenemos en nuestras organizaciones, cómo los vamos a validar. Hay que capacitar al personal, ¿no? Y son elementos dentro de la aplicación práctica que los QRAs nos van a estar pidiendo. Y lo vamos a estar detallando más adelante, ¿no? Muchas gracias, Paola. Sí, mira, Wilder, justo para terminar esta sesión de preguntas, nos pregunta, ¿no? Si es la misma cantidad que provoca la reacción ya está validada por algún organismo, porque podría ser de que el método de ensayo detecte una cantidad mínima de trazas, pero no necesariamente esa cantidad es la que va a provocar daño. No, ¿no es cierto? Exactamente. Justo a eso iba ya en esta parte. Dentro de los fundamentos del QRA, tenemos el tema de la dosis elicitante, así se llama, aunque a un principio uno duda y dice, ¿será así que se llama? Sí, se llama dosis elicitante y eso forma parte de los fundamentos del QRA y se puede decir, ED, como se lo abrevia, este es el punto de partida de la base científica de la cantidad mínima o de la dosis mínima de un alérgeno que puede causar o puede provocar una reacción alérgica. En pocas palabras se puede decir que esta dosis elicitante es la cantidad mínima de alérgeno que según estudios clínicos tiene el potencial de provocar una reacción alérgica. Y esto ya, como les digo, se está generando ya tablas
existe el ED01 y el ED05, los cuales ya para algunos alimentos ya están identificados, es decir, para algunos alérgenos ya está identificado. Y para ello ya existen tablas que están publicadas, sobre todo quien está desarrollando este tema a mayor profundidad es Vital con la FDA, y aquí también ya se ha introducido el Códex Alimentarios con la ESFA y están comenzando a sacar EDAs de los diferentes alérgenos que son, bueno, la parte proteica de un alimento. Entonces, ahora no vamos a ver los EDs, porque efectivamente hay bastante ya información, como por ejemplo, les podría decir que un EDE es 0,1 miligramo kilogramo, por ejemplo, de cacahuate, o lo que nosotros acá le llamamos maní. Entonces, ya existen esas dosis, hay tablas, las cuales ya refieren esos EDs, ¿ok? Y como les digo, eso está basado en estudios clínicos, ¿no? Aquí están uniendo varios elementos para poder identificar cuál es el mínimo ED y el máximo ED que puede causar una reacción alérgica. Ya está. Los métodos efectivamente tienen cierta selectividad y sensibilidad. Eso es lo que te dice el Códex Alimentarios, y ahí te recomienda qué método debes utilizar tú para cierto alérgeno y cuál es la sensibilidad o la resolución que tiene ese método para poder detectar un alérgeno. Para nosotros poder identificar el cuánto tiene, vamos a tener que someter nuestros alimentos, nuestros productos finales a ese tipo de análisis para identificar cuál es la cantidad de alérgeno que tiene nuestro alimento, y eso es lo que tiene que ir en nuestros envases. ¿Ok? Entonces, ya respondiendo a ese punto, volvamos nuevamente al tema. Muchas gracias, Paola. Entonces, estas dosis elicitante, que son abreviadas como ED, como les había dicho, es la cantidad mínima de alérgeno que, según estudios clínicos y científicos, tienen el potencial de provocar una reacción alérgica. Y estos EDs, ahí quiero que piensen como la información que nos dan los médicos y los científicos, que nos dice cuánto de un alérgeno biológicamente es relevante para una persona sensible, ¿ya? Es como la E en QRA, es decir, la parte de la evaluación. Y aquí aún no hemos llegado a la acción, solo estamos aquí con estos EDs entendiendo el riesgo. Entonces, esa es una parte importante para identificar cuál es la dosis para una persona muy, muy sensible, ¿ya? Y cuál es la dosis para aquella persona que es entre mediana a altamente sensible. Entonces, eso es el ED. Luego, otro fundamento que utiliza el QRA es la exposición. Y esta exposición es el pilar, este pilar representa el mundo real. Es decir, es la cantidad de un alérgeno que un consumidor puede ingerir, y aquí consideramos factores como los que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, el tamaño de porción, ¿no? No es lo mismo comer una galleta que una caja entera. Y aquí en exposición también vemos el tema de nivel de contaminación cruzada. Es decir, ¿qué puede haber en un producto, en una organización donde se utiliza diferentes ingredientes que son alérgenos, ¿no? O que tienen esa parte constitutiva de alérgeno? Entonces acá, este pilar de la exposición es el que nos da la información del cuánto hay en el alimento. Y es aquí en donde las pruebas analíticas en la fábrica van a ser fundamentales para medir con precisión las trazas de los alérgenos. Y por último, tenemos el tema de umbral de acción. Y este elemento es el resultado o es la culminación de estos dos pilares que hemos mencionado, ¿no? Con la información de la dosis elicitante, es decir, qué cantidad puede causar daño, y la exposición, qué cantidad podría estar en el producto, podemos establecer un límite seguro del alérgeno que puede proteger a la gran mayoría de la población alérgica, ¿ya? Inclusive cuando hablamos del umbral de acción, de acuerdo a la teoría, dice que nos puede proteger
entre el 90 al 95% de la población, quedando siempre ese 5% de error que a veces hablamos, en donde las personas sí pueden verse afectadas por un determinado alimento, ¿no? Y aquí, a manera de ejemplo, vamos a esbozar uno. Por ejemplo, de un 0.1 miligramo de kilogramo de cacahuate, es el umbral que ha establecido con base en la ciencia para este alérgeno en particular. Y aquí es donde entra el sistema de semáforo que nos da este umbral de acción, donde tenemos rojo, amarillo y verde. El verde es esa concentración que está por debajo del umbral de acción y el riesgo aquí va a ser insignificante. En tanto, si pasamos al amarillo, acá esa concentración se acerca al umbral y aquí es donde tenemos que intensificar los controles. Y cuando estamos en rojo, la concentración está por encima del umbral y el producto va a ser inseguro y acá no deberíamos liberar ese producto de nuestras plantas, ¿no? Y podemos decir acá ya, a manera de cerrar los fundamentos de QR, que en sí, cuando vamos a realizar en nuestras organizaciones el QR, es básicamente un proceso lógico y estructurado. Siempre va a combinar la ciencia, que es la dosis elicitante, con la realidad de la producción de los alimentos, que es la exposición. Y este es el que va a variar de organización a organización. Por eso es que sí o sí se tiene que colocar X cantidad de alérgeno, sí o sí, porque este es el factor que va a variar de organización a organización. Y con la combinación de estos dos factores, tanto del DE como la exposición, vamos a obtener el umbral de acción, que nos va a permitir tomar decisiones informadas. Y lo más importante acá, siempre proteger eficazmente a los consumidores. Y esto básicamente es la diferencia entre adivinar y saber. ¿Ok? Y para cerrar este tema, vamos a ver en el siguiente ejemplo el tema del semáforo, ¿no? ¿Cómo es que se va a evaluar este tema? Y como habíamos mencionado, el QRA es una evaluación cuantitativa de riesgos y, como les decía, es un proceso lógico que integra fuentes de información clave para llegar a una conclusión clara sobre el riesgo que vamos a tener. Entonces, comencemos en primer lugar con los datos de exposición. Cuando hablamos de datos de exposición, básicamente nos referimos a todo lo que está relacionado al consumo real del producto, ¿ya? Y acá sé que no solo importa si es un alérgeno que está presente, sino aquí lo más importante es cómo y cuánto se consume. Y ahí es lo importante, es decir, acá tenemos que considerar cuál es el producto promedio, ¿ya? Perdón, aquí es el consumo promedio, la frecuencia de consumo y el tamaño de la porción. Y por supuesto, tenemos que conocer la concentración del alérgeno, que lo vamos a medir en laboratorio, ¿ok? Entonces, básicamente acá lo que tenemos que hacer es determinar lo que un consumidor estaría expuesto a consumir en la vida real, ¿ok? Ese es los datos de exposición, porque no es lo mismo, y vuelvo al tema, comer una galletita a comer una bolsa que tiene 10 galletitas, en donde la exposición va a ser mayor. Entonces aquí hay que determinar esos elementos para determinar los datos de exposición. Luego, más abajo tenemos el umbral toxicológico. Y esta es la parte científica y de toxicología pura, ¿no? En términos de nivel sin efecto adverso observado o el nivel de referencia derivado, estos son los límites científicos y son establecidos por las autoridades sanitarias. Y estos están basados en estudios para definir cuál es la dosis de un alérgeno que se considera seguro. Podemos decir que es el límite biológico que el cuerpo humano puede tolerar sin sufrir ninguna reacción, ¿no? Y con esto pasamos a determinar lo que son los QRAs. Y es donde se puede decir que la magia sucede. Es el proceso analítico
donde cruzamos todos los datos de exposición, es decir, la cantidad que probablemente se come, más los umbrales toxicológicos, que es la cantidad segura. Y con modelos matemáticos y estadísticos vamos a analizar si la exposición real supera al umbral de seguridad. Y finalmente, como lo habíamos mencionado en la lámina anterior, eso nos da metafóricamente como un semáforo. Y esto es lo más importante para la toma de decisiones. El QRA que vayamos a determinar no es simplemente un sí o un no, como en el método cualitativo, sino que nos va a dar un nivel de riesgo claro y accionable. Y como ustedes pueden observar, acá la luz verde, acá el riesgo es insignificante. La exposición que va a tener el consumidor está por muy debajo de cualquier umbral tóxico conocido. Y aquí se puede indicar que el producto es seguro para la población alérgica en general. En tanto, el QRA está cerca de un valor que está alineado al rojo, el riesgo es inaceptable. Aquí la exposición que pueda tenerse a ese alérgeno está por encima del umbral de seguridad. Por lo tanto, el producto va a representar un peligro para todos aquellos consumidores alérgicos y no puede ser lanzado al mercado, ¿no? Y la luz amarilla, bueno, entiéndase que implicaría que aquí hay un riesgo intermedio, un punto intermedio, donde la exposición está cerca al umbral y se necesita ciertos controles adicionales o inclusive una reevaluación. ¿Ok? Entonces, bueno, esta infografía nos muestra cómo la información de la fábrica, es decir, la exposición y la información clínica toxicológica, se pueden combinar en un proceso de análisis que nos va a dar una decisión clara y que esté basada en datos. Y de esa manera vamos a garantizar de manera efectiva la seguridad de ese consumidor. Entonces, para ello, efectivamente, tenemos que tomar evaluar qué trazas tenemos en nuestras organizaciones, echar mano de métodos estadísticos para poder determinar los umbrales dentro de nuestra organización. Ahora ya conociendo bien qué es el QRA, cuáles son sus fundamentos, pasemos un poquito a ver el marco regulatorio o el panorama regulatorio, es decir, cómo nos encontramos actualmente a nivel mundial con respecto a este tema de los QRAs en el mundo. Y como les había mencionado, acá hay varias organizaciones que están sentadas en diferentes lugares del mundo que están impulsando esta situación. Tenemos el tema regulatorio en la Unión Europea y aquí esta está representada en el reglamento 1169 del año 2011 y esta es la base regulatoria. En él se obliga a declarar los 14 alérgenos principales. Sin embargo, actualmente la Unión Europea está en una fase de transición, ¿ya? Han reconocido efectivamente que las etiquetas precautorias o también denominadas PAL, como él puede contener, son problemáticas. Por eso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, más conocido como ESFA, está activamente proponiendo umbrales específicos. Este movimiento que está teniendo es un claro compromiso hacia el enfoque con los QRAs, y esto con el objetivo de armonizar la seguridad y reducir la confusión que tiene el consumidor, ¿no? Que veíamos y explicábamos en las anteriores plantillas. Entonces, como ustedes verán, y esto se debe, ¿no?, a los muchos casos que existen de intoxicación alimentaria y que pueden derivar en alergias que inclusive pueden llevar a la muerte. Entonces se está impulsando y están en ese momento de transición en donde están sacando nueva normativa para poder regular este tema. También pasemos al otro lado, como dicen, crucemos el charco y veamos qué es lo que tiene Estados Unidos. Aquí el cambio ha sido impulsado por una legislación reciente que es la ley FASTER, ¿no? Esto es un cambio muy significativo porque esta ley convierte la gestión de alérgenos basado en el riesgo en un mandato legal. Es decir, en Estados Unidos ya es regulatorio. Y como vemos en la imagen, acá
los umbrales se basan ya en valores como los EDE01 y los EDE05, es decir, ellos le han colocado esta nomenclatura. El EDE01 es la dosis mínima, y el ED05 es esa dosis máxima que puede tener, ¿no? Y eso ya lo están comenzando a colocar en bibliografía. Ustedes pueden ingresar a la página de la FDA, pueden colocar a Ley Faster y ahí les va a salir una serie de links en donde les va a lanzar a los EDs que ya están cuantificados para ciertas proteínas de alérgenos, ¿ya? Entonces acá, con esta Ley Faster y con estos valores de las EDs, ya no es más que la dosis que se estima, que provocaría entre el 1% o el 5% de la población alérgica, ¿no? Y aquí, con esta ley y con estos elementos que están colocando como límite máximo y límite mínimo, es un ejemplo concreto de cómo la ciencia ya se está traduciendo en legislación y en regulación. Entonces ahí también se está avanzando. Obviamente, cada país maneja una nomenclatura diferente, pero al final van a llegar a un elemento común que nos va a obligar a colocar en los envases, en las etiquetas del envase, ya no simplemente el puede contener, sino nos van a obligar a colocar cuánto contiene de alérgeno en los envases. Pasemos a otro país que es uno de los principales promotores de esta actividad, Australia. Y como les decía, este país sin duda es el líder mundial en la adopción de los QRAs. Ellos tienen un programa que se denomina VITAL, que es el Voluntary Incidental Trace Allergen Labeling, ¿ya? Y esto lo mencionamos acá en la diapositiva. Este es un sistema de la industria que ha sido clave para impulsar en otros países, ¿ya?, este tema de los QRs. VITAL es la prueba de que el QRA no solo es viable, sino que se puede implementar de manera práctica y efectiva. ¿Por qué? Porque ellos ya lo están haciendo. Y su liderazgo a través de las organizaciones que impulsan todo este tema con respecto a alérgenos ha servido de modelo para otros países y está demostrando que con este enfoque que está basado en umbrales se puede proteger al consumidor de manera mucho más efectiva que solamente teniendo un etiquetado genérico. Entonces ahí Australia está llevando la bandera en este punto, ¿no? Luego también tenemos otro país, Japón, que sí, se lo menciona bastante en las bibliografías, en los estudios bibliográficos. Si bien este es un ejemplo un poco contrastante y muy importante. Japón nos muestra que no todos los países han adoptado los QRAs. Aunque Japón exige declarar un conjunto de alérgenos, sigue teniendo ese enfoque cualitativo, es decir, se basa en la presencia o ausencia sin usar ningún tipo de umbrales de seguridad. Y esto, bueno, ¿por qué lo mencionamos, no? Porque efectivamente esta transición global que estamos viendo de este enfoque cualitativo al enfoque cuantitativo se está viendo retrasada por algunos países, ¿ya? Y esto sobre todo porque existen diferentes filosofías en la gestión de riesgos con respecto a los alérgenos, ¿no? Y acá mencionarles un poquito a manera de comentarles lo que está sucediendo en el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius tiene un comité específico que está revisando este tema y que ya actualmente ya ha lanzado como un primer borrador sobre este tema de los QRAs. Y dentro de las posiciones que ha notado en los diferentes países, quienes están retrasando la publicación ya de la norma oficial son el tema de los países de Latinoamérica y también el Japón. Esos dos, bueno, podemos decir que esos países son los que están retrasando esta labor para que ya los QRAs ya se puedan publicar de manera ya oficial. Todavía tenemos borradores, se está viendo y se están apoyando mucho en lo que ya ha sacado Australia dentro de su legislación y también dentro del trabajo que está realizando el programa VITAL. ¿Okay? Entonces, eso dentro del programa regulatorio. Y bueno, acá. Sí.
Celia, tengo algunas preguntas aquí referente sobre la bibliografía, los fundamentos de los QRAs, ¿no? Y es lo mismo que te estabas comentando, el Codex tiene ahorita un documento en borrador. ¿Ese borrador, se puede acceder a ese borrador o todavía está revisando de manera interna los países miembros del Codex? Ok, ahí para todos ustedes, efectivamente ya el Codex ha sacado el borrador, es decir, lo ha publicado. Ahí inclusive hay tres documentos que ha sacado el Codex Alimentario. Un documento en donde manifiesta cómo los países están generando añadiduras a este documento final que va a ser. Entonces ahí es como una tabla en donde se ve la posición de diferentes países con respecto a elementos de este documento. Está publicado esto, lo pueden acceder desde internet. Hay otro documento también que ha sacado el Codex en donde nos habla de los QRAs y acá nos habla también de las metodologías y ya les digo un poco de validación. Aquí ya nos habla de la validación que han hecho con algunas metodologías y la sensibilidad que tienen para detectar estas proteínas alergénicas que están presentes en los alimentos. Este documento les recomiendo, vayan a buscarlo, está también en el internet, es libre, lo pueden descargar. Es tan interesante, por supuesto que nos hablan de diferentes alimentos, nos dicen la metodología ELISA, por ejemplo, nos dice cromatografía, o nos dice un HPLC, y nos dice cuál es la sensibilidad para esa proteína. Es decir, inclusive ya hay ese elemento que está siendo trabajado, y este es un documento bien interesante, les digo, porque nos habla de los QRAs, de las metodologías, y en algún punto nos habla también de cómo se están validando estos elementos, y esto sobre todo porque cuando ingrese este tema de manera obligatoria, seguramente en muchos países, sobre todo en Norteamérica y en Europa, las empresas o las industrias que exportan a esos lugares van a tener la necesidad. Entonces ya el Codex, los comités del Codex propiamente dicho, están trabajando ya en este tema. ¿Para qué? Para que los laboratorios también ya se encuentren preparados al momento de poder cuantificar, ¿ya?, cuál es la traza o la cantidad de un determinado alérgeno. Y hay otro documento más que lo he visto, lo ha publicado el Codex también, en donde ya nos hace mención del tema del QRA y cómo es que se va a trabajar a futuro. Y estos tres, uno ya está, se puede decir que no es borrador, los otros dos sí son borradores y se los puede acceder de manera directa en internet. Otro tema también, si ustedes quieren ver el tema que está manejando la FDA con el ED1 y el ED5, también en el journal, esto está en links de la FDA, ustedes ahí pueden acceder. Sobre todo hay un artículo completo en donde están los 9 alérgenos con su proteína alergénica, es decir, la que causa más casos de alergia, porque no nos olvidemos que en algunos alimentos no solamente una proteína, son un conjunto de proteínas que te pueden causar la alergia. Entonces, ahí está declarado también todo este tema y nos menciona, ¿no?, cuál es el ED01, la cantidad, y cuál es el ED05, la cantidad. Y esto está alineado a lo que es cada proteína alergénica. Y esto lo pueden descargar directamente desde la página del FDA. El documento se llama Journal. ¿Ya? Están en todos los journals, están identificados estos elementos. Y también hay otros estudios alineados a lo que es la seguridad alimentaria. Entonces, está accesible en el internet, no tiene ningún costo. Ahí quizás un poquito sí hay que buscar la información, pero sí es accesible. Celia, y dime, ¿estos QRAs ya están legislados por Estados Unidos? Ya, sí, como la FDA, en algún caso, como les digo, son estudios científicos. Esta revista Journal saca solamente estudios científicos que está validado, y efectivamente acá ya se reconoce las dosis que pueden causar reacciones alérgicas. Obviamente, dentro de los DE01 y DE005 nos mencionan las dosis máximas y las dosis mínimas. Y efectivamente, como ustedes les he mencionado anteriormente, con la ley FASTER que tiene la FDA,
En algún caso, algunos EDEs ya han entrado a ser parte obligatoria de la regulación en Estados Unidos. Hay otros todavía que aún se está buscando mayor evidencia científica para poder respaldar la dosis. No nos olvidemos que esto tiene un 5% de error. Entonces ahí te dice, ¿no? Que va a proteger al 95% de la población, pero 5% de la población va a quedar todavía como que ahí, ¿no? Sin poder identificar su seguridad con respecto a los alérgenos. Pero sí, ya está dentro de las revistas de la FDA, ya ha legislado ciertos umbrales que te pueden causar una reacción alérgica. Dime, siendo la exposición, ¿no? El ED, perdón, Dosis elicitante. la dosis elicitante, tienes razón, la dosis elicitante más la exposición ya entra en un tema de salud pública, eso se va a hacer a nivel gobierno, entiendo yo. No, más bien la dosis elicitante es aquello que se está haciendo ya a nivel gobierno, sobre todo en Estados Unidos, Australia, lo están haciendo a nivel gobierno en base a estudios científicos, ya porque Y se la está de exposición, claro, y la exposición exposición, también la por- exposición la van a hacer efectivamente una parte ellos, pero no nos olvidemos también que la exposición es diferente de empresa a empresa. Hay claro. empresas que solamente pueden manejar un alérgeno, pero hay otras empresas que te pueden manejar, si estamos hablando de Estados Unidos, los 9 alérgenos. Si estamos hablando Pero- de Europa, te pueden manejar los 14 alérgenos. Entonces ahí claro, pero también, sí, sí, pero si sí, estamos perdón, hablando de exposición es cuánto consume, cuál es la dosis que puede consumir una persona que sea gran consumidor sí, eso por de decir, este alimento. Eso lo ahí, va a hacer también, imagino, a nivel gobierno y al final lo que nosotros vamos a guiarnos va a ser por el QRA. exacto. No nos olvidemos que el QRA, por eso viene, digamos, 0,05 miligramos por kilogramo. Entonces ahí le vas a que tiene tu envase tiene tantos kilogramos o porciones. Seguramente nos van a decir también que identifiquemos bien cuántos miligramos o kilogramos tiene nuestro producto, cuántas porciones tiene nuestro producto, y en base a eso también el consumidor va a poder tomar también una opción, porque Ok. efectivamente estos elementos, esta conjugación que va a haber dentro de los fundamentos del QRA, va a generar inclusive dudas en una primera instancia al consumidor, porque le vamos a tener que enseñar a leer ese contiene X de alérgeno, de determinado Así alérgeno, es. ¿no? Entonces ahí vamos a tener también que enseñar, nosotros también nos vamos a tener que entrenar para poder dar una información que sea fehaciente y que sea veraz. Ujú. Entonces ahí entiendo que va a ser como, si es que hacemos una analogía con un etiquetado nutricional, hay etiquetas que te dicen cuánto contiene del nutriente en 100 gramos, pero también te lo escala a 2500, perdón, en 100 calorías y te lo escala a 2500 kilocalorías, que es la dosis promedio, las calorías promedios que tiene un adulto. Más o menos así podría llegar a ser el QRA. Exacto, ahí toda la razón, Paola, una excelente analogía, la que tú mencionas. Efectivamente, va a ser parte de datos ya que nosotros siempre lo estamos leyendo, ¿no? Tienen mayor cantidad de azúcar, sobre todo para las personas, por ejemplo, el contenido de sal, el contenido de grasa, el contenido de azúcar, ¿no? Para personas que ya tienen ciertos problemas o ciertas enfermedades de base, que ya cuidan, ¿no? Su alimentación y leen, ¿no? Así Este es. tiene mucha sal, no lo voy a consumir. Este tiene mucho azúcar, no lo voy a consumir. Entonces ya le va a dar esa parte. Pero como les digo, esa Ujú. transición va a ser que nosotros también como empresa tengamos que enseñarle a las personas a leer esa información. Ok, entonces, en síntesis, estimados colegas que están preguntando por los QRAs, si todavía Latinoamérica o Japón todavía no facilita de repente esta publicación de los QRAs en el Código Alimentario, podría ser por estudios de salud pública que todavía se tienen que ir generando, porque ya asumir o aceptar que se determine o que se denomine o que se identifique dentro
de una etiqueta, un QRA, ya es un compromiso dentro de la industria, ¿no? Que podría conllevar de repente a que si de repente nos comprometemos de más, que nos cubre de alguna forma, o de repente nos comprometemos de menos y de repente terminamos nosotros la Comisión del Códex Alimentarios ocasionando, generando algún impacto negativo en las personas alérgicas. Eso es con referente a las QRAs, tenemos que estar atentos a las páginas web. Ya Celia nos ha dado algunos tips, podemos buscar en la FDA, podemos buscar en el Códex, ¿no? Y esto Perdón, se va Paola, actualizando y constantemente. para ampliar, muy recomendable, estimados, ahí a todos los que están acá nos están acompañando, busquen sobre todo Vital, la página australiana de Vital, en donde ustedes van a observar, ellos han trabajado bastante. Obviamente, como les digo, ya tienen otra tasa de exposición, pero nos pueden ayudar esos datos porque seguramente van a echar mano de esa información para hacer ciertos trabajos y, digamos, eh, ponerlos sobre la población que existe en diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí mucho dato ahí van a encontrar en Vital. Es que tienen ya bastante información, lo han trabajado desde hace mucho tiempo, porque en Australia se tiene un porcentaje alto de personas alérgicas. Entonces, esto ha conllevado a que ellos puedan trabajar en este tema y generar. Ellos son los principales impulsores de este QRA. Y luego viene Europa también con los casos que se han venido dando en los últimos años, y a esto se ha sumado Estados Unidos y también el Códex Alimentarios. Ok, entonces, bueno, gracias, Celia. Fijémonos en Vital, ¿no? En segundo lugar en Estados Unidos, en tercer lugar en la legislación estadounidense. Los umbrales, nosotros no los vamos a calcular como empresa, es un tema de salud pública, donde ven las dosis mínimas, las dosis máximas, el nivel de exposición, ¿no? Y al final van a sacar los QRs, que es un estudio que se va a realizar, pues, que se realiza a nivel masivo a través de técnicas estadísticas. Seguramente ahí van a ver la chi cuadrado, todo lo que nosotros hemos aprendido en algún momento de estadística, y vamos a ver si es que es significativo o no es significativo esa dosis del QR. Nosotros Exacto, lo que Pablo. tenemos que buscar es el QR, no tenemos que hacer ahorita un trabajo de investigación científica dentro de nuestras plantas, pero es lo que se está viniendo y lo que están haciendo las grandes organizaciones como Vital, como FDA y como la Unión Europea. Sí, ok. Entonces acá, bueno, esto es solamente a manera de ejemplo, ahí la imagen que tienen, es decir, es como una noticia, ya se vienen los nuevos umbrales y lo que vamos a hacer, sobre todo en nuestras empresas, ¿qué van a hacer? Vamos a determinar cuánto de cantidad, es decir, en cuantitativo tiene nuestro producto. Y obviamente en base a eso vamos a identificar efectivamente si estamos en rojo, en amarillo, en verde. Y si estamos en rojo, obviamente quizás saquemos ese producto, pero ahí le diremos, señor, si usted es alérgico, no consuma porque no estamos dentro de los umbrales. Esto le puede ocasionar daño. Entonces seguramente ahí nos van a obligar a colocar alguna información extra en caso de que nuestro producto no esté dirigido específicamente a personas alérgicas. Entonces ahí se viene esto muy pronto. Como les digo, ya Codex está trabajando y ustedes saben, Codex es el fundamento de muchas legislaciones a nivel internacional. Codex publica algo y muchos países se alinean a esa publicación. Entonces, en ese sentido, si bien vamos a tener tiempos de transición seguramente en los cuales vamos a trabajar como industria, ya tenemos que estar mirando todos esos elementos y preparándonos para que el cambio no sea tan fuerte, sobre todo para aquellas organizaciones que exportan alimentos a Estados Unidos, a Europa o a otros países en donde su legislación ya nos obliga a colocar los QRAs. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí a manera de ejemplo tenemos esta noticia y bueno, les he traído algunos umbrales que nos proporciona Vital, por eso les decía, vayan a revisar la página de Vital, tiene algunos ejemplos de umbrales que ya están siendo usados porque han sido establecidos en base a estudios científicos, estudios clínicos, y por ejemplo, para Vital, el umbral en la leche es de 2.5 miligramos de proteína de leche por cada kilogramo de alimento. Si un producto contiene menos de esta cantidad, es decir, de 2.5 miligramos de proteína por kilogramo de alimento, su riesgo es bajo.
¿ya? Para la mayoría de los consumidores alérgicos. Y esto nos lo dice Vital, no lo dice Ibro ni lo dice Celia Barras, lo dice Vital. Otro ejemplo es el huevo, ¿no? El umbral que nos indica Vital es de 1 miligramo proteína de huevo por cada kilogramo de alimento. Para el maní o cacahuate, el umbral es de 2 miligramos de proteína de cacahuate por cada kilogramo de alimento. Y si hablamos del trigo, en este caso el gluten, el umbral es de 10 miligramos de proteína de trigo por cada kilogramo de alimento. Entonces ahí ya Vital ya tiene valores umbrales porque ya los he estado trabajando. Entonces ahí, como decía Paola, quieren información ya sobre estos umbrales, sobre estos QRs, pueden ir a la página de Vital y ahí van a encontrar bastante información. Inclusive Vital nos ofrece inclusive bibliografía acerca de cómo tenemos que gestionar los riesgos, tanto en industria alimentaria, en la casa de los consumidores y también en los negocios que venden, o los minoristas, supermercados, que venden productos que contienen alérgenos. Entonces, ahí en Vital pueden encontrar bastante información que les pueda ayudar ya a estar trabajando con este tema. ¿Ok? Entonces, ahí simplemente para ejemplificar. Bueno, esta es una tabla que básicamente nos dice parámetros anteriores versus parámetros actuales. Dentro de lo que tenemos en la gestión 2023 y antes, bueno, teníamos el tema de cero tolerancia, lo que les decía. Muchos pensaban que sí podíamos tener este tema de la cero tolerancia y bueno, tener el etiquetado preventivo. Y también cuando hablábamos del umbral definido, no existía. Con el cualitativo, a ninguna organización le decía, cuantifica cuáles son las trazas de proteína de alérgeno que tienes en tu alimento. Simplemente nosotros, al saber que estamos trabajando con un alérgeno dentro de nuestra organización, nos obligábamos a colocar ese etiquetado preventorio. Dentro del normativo, había, sí, el códex maneja, actualmente todavía tiene ahí la norma publicada o el documento publicado, que nos da ese enfoque cualitativo, ¿no? Nos indica el tema del etiquetado preventivo. Y bueno, básicamente el ejemplo es este etiquetado preventivo genérico y dependiendo de la legislación también se puede variar la redacción del puede contener, ¿no? Y bueno, pasamos ya desde el 2024 donde está comenzando a ingresar este tema del QRA. Bueno, ya hay umbrales QRA, los acabo de mencionar, que están extractados de la página Vital, en donde ya tenemos dosis de referencia, como mínimos o máximos. También dentro de la base de gestión, la FDA está trabajando con los ED01 y ED02. Hay un ejemplo, 0,2 miligramos kilogramo de leche, por ejemplo. Con respecto a la normativa, ya se tiene normativa, tenemos la FDA con su ley FASTER, tenemos también la ley australiana con el tema del programa Vital, y la Unión Europea también está en este momento de transición, y el Códex está trabajando, migrando ya todos esos elementos de enfoque cualitativo a enfoque cuantitativo. Y bueno, dentro de los ejemplos, tenemos dentro del programa Vital 3.0, tenemos por ejemplo acá 0,1 miligramo kilogramo de huevo. Ya tenemos ahí umbrales, entonces ahí invitarlos a todos ustedes para que puedan recurrir a esta página y obtener información acerca de estos umbrales. ¿Ok? Ahora pasemos a otro punto, que es la integración con el GFCI, es decir, muchos de los que estamos acá en este webinar, nuestras organizaciones son certificadas ya con una norma o esquema que está reconocido por GFCI. En ese sentido, ya, si bien esto está desde el 2024, un poquito antes, desde el 2020 ya se está trabajando con esto de los QRAs, pero ya desde que el Códex ya se ha unido a este tema a nivel internacional con su comité de expertos, como que ha ganado fuerza. Y el Códex, como les decía, es una plataforma en donde tenemos diferente documentación que forma parte o es la base de muchas legislaciones a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, GFCI también se está alineando a este tema. Y acá, muchas de las normativas que están reconocidas por GFCI están ingresando a este tema también de la gestión de alérgenos, pero no con ese enfoque
cualitativo, sino ya con esa mirada cuantitativa. Y dentro de los que hemos buscado y hemos colocado los ejemplos, tenemos, bueno, a ver, SGS, a la FCC 22000 y a la IFS, no descartando tampoco a las otras normas, sino que estas son las que tienen mayor cantidad de certificaciones a nivel Latinoamérica. Cuando hablamos de ver SGS, ya en su versión 6, al decir que valida umbrales específicos de alérgenos, nos indica que para obtener una certificación, una empresa no solo debe controlar los alérgenos, sino que debe hacerlo basándose en datos concretos de umbrales de seguridad que ya están definidos científicamente. Es decir, ya acá BRCGS como que ya implícitamente te trae este tema en donde ya no tenemos, donde se acaba el cero tolerancia, ¿ya? Porque ahí nos dice valida, ¿no? Inclusive BRCGS ya te trae otros elementos de incertidumbre, de repetibilidad, de reproducibilidad con respecto a técnicas de laboratorio. Entonces, inclusive nos habla también de la vida útil. Entonces ya también con la gestión de alérgenos nos dice hay que validar umbrales. En cuanto a la FCC, en su versión 6, también con la exigencia de un mapeo de alérgenos y una verificación de umbrales, este estándar ya también nos está obligando a ir un pasito más allá. En el mapeo, y bueno, en este caso un mapeo es un análisis sistemático de todo el proceso de producción para identificar cada punto de riesgo de contaminación cruzada. Y aquí está el tema de la verificación. La verificación significa que la empresa tiene que demostrar con datos de laboratorio si sus controles son efectivos para mantener por debajo de los umbrales de seguridad, ¿no? Y bueno, también tenemos IFS. IFS incorpora el QRA en auditorías para reducir los etiquetados preventivos innecesarios, ¿ya? Y esto significa que los auditores van a estar más entrenados para evaluar si la empresa está utilizando un enfoque de QRA para decidir cuándo una etiqueta de advertencia es realmente necesaria y cuándo no. Acá el objetivo básicamente es eliminar esa confusión para el consumidor, que es la consecuencia directa de un etiquetado precautorio excesivo, ¿no? Entonces, básicamente a eso estamos entrando y de seguro las normativas, cuando ya el códex saque la norma específicamente o el documento, porque no es norma, es un documento, una directriz, seguramente GFCI va a colocar algún tipo de señal que ya tenemos que hacer estas actividades y colocar este etiquetado en los envases, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la implicación práctica que va a tener? Es decir, sabemos que si existe alguna introducción o algún cambio en algún requisito, siempre hay esa implicación práctica, ya sea de cambiar alguna metodología, de mejorar la metodología, implementar un procedimiento. Y básicamente, cuando ya ingrese este tema de los QRAs ya de carácter, ya sea normativo, si estamos certificados con alguna norma que se hace obligatorio ya, o dentro de lo que es el tema regulatorio y legal, bueno, lo primero que tenemos que hacer nuevamente es identificar los puntos de riesgo. Es decir, acá si bien ya tenemos quizás un mapeo de todos los alérgenos, tenemos ese punteo de en qué lugar podemos tener contaminación cruzada, acá nos va a tocar nuevamente mapear toda la cadena de producción para poder inclusive encontrar algunas áreas potenciales de contaminación cruzada. Y esto va a implicar hacer un análisis exhaustivo para saber dónde podría haber un problema. Si bien ya lo tenemos, vamos a tener que nuevamente revisar y en algún caso, inclusive vamos a tener que hablar de validar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas organizaciones, cuando hacemos la verificación, no lo hacemos por métodos cuantitativos, simplemente lo hacemos por los métodos cualitativos de hisopeado. Ahí solamente es el enfoque cualitativo. ¿Hay? No hay. ¿Pasa? No pasa. Pero mientras ahora, si vamos a entrar a este tema del cuantitativo, vamos a tener inclusive que ver cuánto de concentración tengo en tal equipo, al inicio, después de lavar, y si después de lavar efectivamente la concentración ya es mínima, está dentro de los umbrales o sigue siendo por encima del umbral. Entonces ahí, si se dan cuenta, vamos a tener que hacer todo ese mapeo y aquí sí específicamente vamos a tener que validar nuestros elementos de limpieza
con técnicas que sean cuantitativas. Entonces, por eso va la implicación práctica. Y a eso vamos, a la validación analítica, ¿no? Una vez que hemos identificado esos puntos en donde podemos tener ese riesgo, debemos cuantificarlo. Y bueno, acá vamos a tener que utilizar o echar mano de métodos analíticos que sean avanzados, como el ELISA, el PCR, cromatografía o cualquier otra metodología que sea precisa, sea sensible y sea reproducible, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir medir la concentración exacta de un determinado alérgeno y estos van a ser la base para la toma de decisiones del QRA. Y siempre, ¿no? Todos estos elementos van a introducir seguramente cambios en procedimientos, cambios en metodologías. Y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar al personal, ¿no? Y este es un último paso, pero es crucial para asegurar que todo el equipo que trabaja en una organización entienda por qué es importante este sistema, bueno, el QRA, cómo se aplica, qué controles se van a tener, qué procedimientos tenemos que seguir. Y esto va a ser vital para mantener ciertos QRAs, ¿no? Porque seguramente ahí, en función al riesgo, vamos a tener que determinar cada cuánto tiempo vamos a tener que realizar un análisis de laboratorio para verificar que sigamos teniendo el mismo QRA en nuestros alimentos y que no nos hayamos ido para arriba o no nos hayamos ido para abajo. Y aquí es donde entra la parte estadística. Acá vamos a tener que trabajar con desvíos estándares, variaciones, vamos a tener que ver el tema de repetibilidad, reproducibilidad y otros elementos más que están alineados a la metodología de laboratorio, ¿no? Entonces, esa es la implicación práctica que vamos a tener de manera resumida. Y bueno, para cerrar ya el webinar, este QRA, si bien tiene, como cualquier cambio, siempre tiene sus bemoles, tiene también ciertos elementos beneficiosos, no solamente para la industria, sino sobre todo para ese consumidor que muchas veces anda confundido por exceso del etiquetado preventivo, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a tener es un aumento de la confianza del consumidor. Acá se va a fortalecer significativamente esa confianza al implementar un sistema QRA. Ahora, este enfoque, como lo habíamos mencionado, no son suposiciones, sino son datos científicos sólidos en donde vamos a conocer los niveles reales de alérgenos en los alimentos que producimos. ¿Ok? Entonces, esto se va a traducir en alimentos seguros y a su vez se va a traducir en una mayor credibilidad y lealtad por parte del consumidor. ¿Ok? También vamos a tener costos reducidos y menor riesgo de retiro. Si el QRA se constituye como una herramienta clave para gestionar los riesgos y reducir los costos, puesto que vamos a tener ya una clara comprensión cuantitativamente del alérgeno en nuestro producto y por ende vamos a aplicar mayores medidas preventivas, lo que va a reducir costos de reproceso, costos de retiro de producto del mercado, o inclusive otros costos que están asociados a la producción de productos, ¿no? Posteriormente, otro beneficio también que vamos a tener es la precisión científica. Y esta es la columna vertebral del QRA. A diferencia de las evaluaciones cuantitativas que clasifican los riesgos como altos, medios o bajos, el QRA va a utilizar datos de la vida real sobre la dosis de los alérgenos que pueden causar una reacción o la frecuencia del consumo y la probabilidad de contaminación cruzada. Y acá recomendarles la herramienta, por ejemplo, de Vital, se basa en este tipo de evaluaciones para proporcionar umbrales que tengan riesgos claros, ¿no? Entonces ahí quieren información acerca de esto, vayan a la página de Vital. También vamos a ver el tema de reducir el etiquetado. El etiquetado de precaución donde nos dice puede contener trazas de, generalmente se ha sido una práctica común, ya no de ahora, sino de hace muchos años, pero es poco informativa. Entonces el QRA ahora nos va a permitir movernos más allá de esas etiquetas genéricas, porque vamos a evaluar científicamente el riesgo real de una contaminación cruzada y también vamos a poder proteger a la población, identificando cuál es la cantidad que tenemos en nuestro producto de determinado alérgeno. En sí, el QRA va a ayudar a evitar
esa fatiga en la etiqueta. Y bueno, relacionado a todos estos temas, también se puede hablar de optimizar costos. Y esto siempre se va a dirigir en el sentido de que vamos a prestar mayor atención a las cosas que realmente necesitamos y vamos a dejar de lado otros aspectos que quizás nos incurrían en costos que no colaboraban a resguardar la salud del consumidor, ¿no? Y con esto habríamos concluido el webinar del día de hoy. No sé si existen más preguntas ahí, Paulita, si nos puedes ayudar. Claro que sí, Celia. Respondiendo preguntas, ya también como últimos comentarios, em, tengo aquí 3 preguntas, pero un poco para darle también cierre. La Global Food Safety Initiative, en general la BRCGS, la FCC 22000, la IFS, nos pide realizar un análisis de riesgos de los alérgenos. Actualmente, ¿no? Estamos haciendo un análisis de riesgos en función a las buenas prácticas de fabricación que tenemos en la planta, donde podría haber un contacto cruzado, ¿no? Y ahí no hacemos una cuantificación, ¿no? Y luego los que declaramos en las etiquetas, que normalmente eso sí cuantificamos. Lo que se nos viene ahora es incorporar estos QRAs desde las buenas prácticas de fabricación. Y para hacer esas incorporaciones, seguramente pues vamos a pasar, como hacemos cualquier análisis de riesgo, por la probabilidad, por la severidad. Vamos a identificar si estos son significativos o no, y si son significativos vamos a proceder a hacer validaciones, ¿no? Para FCC 22000, ¿no? Para IFS, para BRCG se nos pide validar todos los preventivos, todas las medidas de control que estén relacionadas con peligros. Entonces, con ello, para responder las preguntas también de la Global Food Safety Initiative, entiendo que va a ser así también, Celia, ¿no? Que Sí, va a haber, ¿sí? sí, Ok. porque no te olvides que estas normas reconocidas por GFCI manejan siempre el tema basado en riesgos, en función al riesgo. Y seguramente lo que ahora nos van a pedir de aquí en adelante, si bien ya FCC, BRCGS y FS traen el detonante de riesgos, y ahí veo que alguien me pregunta y me dice, ¿en qué parte de la FCC habla de manejo de alérgenos? Nos habla en el requisito 256 del documento requisitos adicionales, ya que la I 2000 no nos menciona nada de alérgenos, sí nos habla del programa de prerequisitos en el numeral 8.2. En la norma 22.002, perdón, en la 22.002 parte 1, si estamos hablando de industria alimentaria, tenemos una nueva versión, ¿no? Que la estamos ahora recién conociendo, la estamos leyendo, y efectivamente acá también se maneja el tema de riesgos, y, perdón, el tema de alérgenos en la ISO 22.002 parte 2, pero específicamente donde más ahondamos el tema de alérgenos en la FCC es en ese documento de la misma fundación que se llama requisitos adicionales. Y podemos encontrar información en el numeral 256 de la versión 6, en donde nos habla del manejo de alérgenos, ¿no? Y aquí, bueno, básicamente no es que nos dice que tenemos que hacer un mapeo así directamente, explícitamente, sino nos dice que tenemos que incluir una lista de todos los alérgenos. Y cuando nos habla de lista de todos los alérgenos, es aquí donde nos dice, haz un mapeo. ¿Ok? Y eso está en el numeral 256 para la persona que estaba preguntando por la FCC. Y bueno, respondiendo también, ampliando a lo que nos mencionas, Paola, efectivamente, la GFCI nos va a decir, en función al riesgo, genere estos elementos y nos va a lanzar seguramente en cuanto a frecuencias para determinar la cantidad que tiene nuestro producto terminado en cuanto al alérgeno. Nos va a indicar, en función al riesgo, defina cuál es la frecuencia para determinar cuantitativamente el alérgeno. De seguro que algo así va a salir en las normas. Y también en función al riesgo, determine qué análisis puedes realizar, ¿no? Y si lo tienes interno, ahí todavía te va a decir pruebas de incertidumbre, repetibilidad, reproducibilidad, que ya está, por ejemplo, en BRCGS, así, explícitamente ya te ponen todos estos elementos, ¿no? En tanto, en las otras normas no nos hablan tanto, sí nos dicen que
los laboratorios que vayamos a subcontratar, en FCC, por ejemplo, nos dice que tengan en lo posible la 17025, o si no, que participen en algunas pruebas de ensayos de aptitud, en donde podamos ver ciertas características como reproducibilidad y repetibilidad. Entonces, va a ir casado seguramente con otras cláusulas este tema de los alérgenos. Perfecto, muchísimas gracias, Celia. Para la colega que nos está preguntando de fruta fresca, creo que ahí tienes que hacer tu análisis también, igual que cualquier otro producto, pero seguramente si estás viendo una fruta, un fruto, salvo que sea apio, ¿no? Tendríamos que ver, no veo ahí un riesgo de contaminación cruzada, no obstante tienes que hacer pues ahí tus riesgos, no tendrías que hacer ahí un etiquetado adicional, ¿no? Tienes que ver tu riesgo. Y bueno, y creo que con esto ya hemos respondido todas las preguntas. He visto ahí mensajes muy bonitos y muy positivos para Celia. Muchas gracias también, yo agradezco por Celia. Es una colega muy, muy apreciada por mí. Está excelente tu exposición. Muchas gracias, Celia. Ok, no, yo agradecerles a todas las personas. Ahí he visto que había más de 100 personas. Gracias por confiar en Ibro Academy. Ibro está trabajando para que ustedes tengan la información así, primicial a la mano, y de seguro les va a servir mucho. Estamos atentos también a cualquier comentario suyo que nos puedan hacer llegar. Y bueno, para la persona de frutas, ojo, quizás ahí el tema es más contaminación cruzada. Igual tienes que hacer tu mapeo de riesgos. Esto no te excluye de hacer la gestión de riesgos. Más al contrario, ahí, ojo, dicen que cuando tú no tienes un alérgeno dentro de tu planta, ahí tienes esos elementos de contaminación cruzada porque no los tienes ahí a la vista. Entonces ahí es donde tienes que tener más cuidado con trabajar con tu personal, trabajar con lo que se tiene en el comedor y otros elementos más para evitar la contaminación cruzada. Ahí va a ser un trabajito más fuerte para esas personas en donde no tienen a la vista el alérgeno. Entonces hay mucho cuidado con esas organizaciones que no manejan alérgenos.